Obstáculo para la comunión con Dios, parte 4. Primera de Juan 2, del 19 al 29. 10 versículos vamos a ver hoy. Y leemos una vez más. Bendiciones y buenas noches. Dice así el texto de Primera Juan 2, capítulo 2, verso 19 al 29. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también el Padre. Verso 24 de Primera de Juan 2. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también, vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Verso 28 de Primera de Juan 2. Y ahora, hijitos, dice Juan, permaneced en Él porque cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hasta aquí vamos a pedir a nuestro pastor amigo Gustavo que esté orando para iniciar el estudio de esta noche. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor. Padre amado, gracias por tu amor, por tu misericordia, por este tiempo precioso en el cual estamos dedicados al estudio de tu palabra. Bendice a tu siervo para que pueda, Señor, tratar el tema y podamos, Señor, ser ministrados por tu Santo Espíritu. Todo esto lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Vamos a ver el versículo 19, ya hemos leído, 19 al 21, y dice: salieron de nosotros, desde el 19 al 21. El apóstol Juan nos habla de aquellos que salieron de nosotros pero no eran de nosotros, habrían permanecido en nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Abro un abanico de resultados a que podría pasar en una congregación para lo que vemos en el texto leído. Esto no es ficción, sino lo que es la realidad. Primero, hay hermanos que se retiran de las congregaciones por la actitud de los líderes o hermanos, donde no hacen lo que dicen, más allá que predican y borran con el codo lo que muchas veces dicen en el atrio. A referencia de esto, cada hermano, líder o no, son representantes de Cristo, embajadores, y no actuamos por sí solos, sino por el Espíritu Santo y la Escritura, la Biblia. Si no es así, son mentirosos. Así mismo hemos leído la Escritura la semana pasada. Segundo, lo más obvio es lo que nos dice el apóstol Juan, donde son personas que se hacen pasar por hermanos o hermanas y se refugian en una congregación, porque a veces estas personas comen por mucho tiempo de las migajas, como los perros, así dice el texto bíblico que conocemos. Tercero, otras personas no se adaptan a estar una autoridad, más cuando es un comité de líderes, si hablamos de congregaciones reformadas u otro sistema de gobierno congregacional. Cuando una persona acepta a Cristo como su único Salvador, está dando un testimonio por medio del bautismo a todo lo que ven, tanto a los hermanos como hermanas presentes, como también a la sociedad.
Esta acción ya antes del bautismo acepta toda la escritura y que el que está en proceso de bautizarse está diciendo que obedecerá, así como leemos los escritos por el doctor Lucas, que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto significa una fe verdadera, firme. Obedecen los preceptos doctrinales y fundamentos bíblicos. Eso es lo que significa. Sigue el texto. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración, dice Hechos, capítulo 2, 41 al 42. Lo que voy a decir, estimados hermanos, espero que no lo sea así. En algunas iglesias hay una minoría, pero muy poca, que piensa que debemos de acomodarnos en la escritura, y no es así. Cada cristiano es hijo de Dios. Comienza un estilo de vida que Cristo implanta por medio de la escritura para vivir para Cristo, y no al deseo de nuestra naturaleza pecaminosa. Por cómo se han producido las cosas, el apóstol Juan ve en la iglesia un tiempo de zarandeo. Los falsos maestros habían salido voluntariamente de la comunidad cristiana, y ese hecho había dejado bien claro que realmente no formaban parte de ella. Eran ajenos a su propia conducta, lo que habían demostrado. La última frase del versículo 19 puede tener uno de dos significados, dice Berkeley. Primero, pueden querer decir, como en nuestra traducción, todos ellos no son de nosotros. O como podríamos decir mejor, ninguno de ellos es de nosotros. Es decir, que por muy simpático que se hiciera algunos de ellos y por muy elevado que pareciera su enseñanza, eran todos juntamente ajenos a la iglesia. Segundo, dice Berkeley, es posible que lo que la frase quiere decir sea que estos hombres habían salido de la iglesia para dejar bien claro que no todos los que estaban en la iglesia pertenecían a ella realmente. Como C.H. Dodd le presenta, la membresía de la iglesia no es garantía de que una persona pertenezca a Cristo y no al anticristo. O como dice A. Brock, aunque no está de acuerdo con el sentido original, la membresía externa no es aprobado de la unión interna, como el apóstol Pablo había dicho, porque no todos los que son descendientes de Israel pertenecen a Israel, Romanos 9:6. Un tiempo con él que había venido sobre el pueblo del apóstol Juan tenía su valor, porque sus escritos, los falsos de los verdaderos. En el versículo 20, el apóstol Juan pasa a recordarle a su pueblo que todos ellos poseen conocimiento. Los que habían salido eran gnósticos, que pretendían que se les había dado a ellos un conocimiento secreto, especial y avanzado, que no estaban a disposición de los cristianos ordinarios. El apóstol Juan le recuerda a los suyos que en asuntos de fe, el más humilde cristiano no tiene por qué tener una sentencia de inferioridad ante el investigador más erudito. Es verdad que hay asuntos de investigación técnica, de lenguaje, de historia, que hay que reservarle al experto, pero las cosas esenciales de la fe son poseídas en posesión de cada uno. Este conjunto del apóstol Juan, al último punto de esta sección, dice Berkeley, les escribe no porque no conociera la verdad, sino porque la conocían. Westcott presenta de la siguiente manera: el objetivo del apóstol al escribir no era comunicar un conocimiento nuevo, sino sacar a un uso activo y decisivo el conocimiento que ya poseía sus lectores. La más grande defensa cristiana consiste sencillamente en recordar lo que ya sabemos. Lo que nos hace falta no es nueva verdad, sino que la verdad que haya concepto se convierta en activa y efectiva en nuestra vida.
Este es un enfoque que el apóstol Pablo usa constantemente en sus cartas. Les escribe a los tesalonicenses: acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido que Dios amar unos a otros. Y así 1 Tesalonicenses 4:9. Lo que necesitaban no era una nueva verdad, dice Berkeley, sino poner en práctica la verdad que ya conocían. Escribe a los romanos el apóstol Pablo: pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Romanos 15:14. Lo que necesitaban no era tanto que se les enseñara como que se les recordara. Es un hecho indiscutible de la vida cristiana que las cosas cambiaran inmediatamente con que nosotros pusiéramos en práctica lo que ya sabemos. Esto no es decir que no tenemos necesidad de aprender ninguna cosa nueva, pero sí es decir que, aun como somos, tenemos suficiente luz para caminar en ella si estamos dispuestos a usarla, dice Berkeley en este comentario de los versículos 19 al 21. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este texto leído deja bien claro que Jesús es Cristo, esto es el Mesías. Es entender la relación del Padre y el Hijo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega, verso 23 de 1 de Juan 2, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El espíritu del anticristo, lo primero que debe de entender y donde se identifica es negando a Jesús y a Dios Padre. Pero esto no es solo por el anticristo, sino por cada persona que lo hace frente a los hermanos y hermanas de las congregaciones que llevan las buenas nuevas de Cristo en diferentes partes del mundo. Jesús clama y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve al que me envió. Juan 12, 44 al 45. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Juan 13, 20. Dice el verso 24 de Primera de Juan 2: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Cuando Cristo nos trae a su camino, lo primero que aprendemos son los fundamentos bíblicos, donde está toda la columna vertebral de la Escritura, la Biblia, el mensaje original y verdadero de Cristo, para que sea contrarrestado con los falsos maestros, profetas, inclusive al anticristo. Solamente en Cristo podemos afirmarnos en su verdad, donde seremos cimentados mirando solamente al Hijo y al Padre y su Espíritu Santo como guía desde la Escritura, como fundamento. Podrán aparecer cualquier viento de doctrina, como nos dice el apóstol Pablo, y leemos: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Inclusive puede haber conocido a hermanos y hermanas que se han cruzado a la vereda de enfrente y pregonan en esa secta y desprestigian las buenas nuevas de Cristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo.
Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Esto quiere decir maldito, separado de Dios y que sea juzgado. Así es la traducción de anatema. Sigue diciendo el verso escrito por el apóstol Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora la repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 6 al 9. Permanecemos en él no por una ley física como un bloque de hierro, permanecemos en la tierra, sino por una ley mental y espiritual, mediante la cual la grandeza del amor y la bondad divina nos mantiene unidos al Señor Jesús. Así dice Spurgeon. Debes procurar permanecer en Cristo como si todo dependiera de ti, y sin embargo puedes mirar a la promesa del pacto y ver que la verdadera razón de su permanencia en Cristo reside en la acción de su amor y gracia inmutable, así nos dice Spurgeon. Verso 25 de Primera de Juan 2. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La promesa que se refiere el apóstol Juan en este texto es la vida eterna por parte de Cristo. Aunque no lo crea y piensa que está viendo una serie de ciencia ficción, no lo es. El cristiano verdadero tiene vida eterna. Muere el cuerpo, pero el alma vivirá eternamente. A diferencia del impío, quien rechaza a Dios morirá eternamente, en tormento eterno, o pasa de muerte a muerte eterna. Debe estar en una unión viva, amorosa y duradera en el Hijo de Dios. De lo contrario, no estará en este estado de salvación, dice Spurgeon. Ahora veamos los versículos 26 y 27 de Primera de Juan 2. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Como dicen los jóvenes, hoy el apóstol Juan la tenía clara. El engañador, el diablo, quiere engañarnos. Valga la redundancia, el apóstol Juan dice que no se efectivizarán estos dichos del engañador, porque por medio del Espíritu Santo la unción vive en nosotros, donde la verdad está en nosotros, y no seremos convencidos porque le estamos velando a todo tiempo, escudriñando la Escritura, obedeciendo a la voluntad y soberanía de nuestro buen Dios. Todo esto está implantado en nosotros desde el principio. Veamos ahora los últimos versículos. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Hemos ya terminado los textos de 1 Juan 2. El apóstol Juan me lleva a pensar el texto bíblico de Génesis, cuando Dios llama a Adán, donde se ocultó por haber pecado junto con Eva. Antes de esta escena, Adán y Eva tenían una seguridad y comunión plena con Dios, su Padre y Creador. Desde que Cristo vino y está en la diestra del Padre, el Espíritu Santo es quien guía a cada uno de sus escogidos por medio de la Escritura. Podemos estar confiados por la segunda venida de Cristo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, dice Juan 14:23. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, Efesios
3:17. ¿Cuál es la manera de prepararnos para la venida de Cristo? Estudiando las profecías. Sí, uno está suficientemente instruido para comprenderla, dice Spurgeon. Para prepararme para la venida del Señor, podríamos decir algunos entusiastas, ¿no sería mejor retirarnos un mes y alejarnos de este mundo perverso? Puede hacerlo, sí, si desea. Y sobre todo podría hacerlo, pero la única prescripción bíblica para prepararse para su venida está en permanecer en Él. Si permanecemos en la fe en Él, aferramos su verdad, siguiendo su ejemplo y haciendo que Él sea morada en nosotros. Puede venir cualquier hora el Señor y ustedes lo reciben con los brazos abiertos, dice Spurgeon. El apóstol Juan está exhortando a los suyos para que permanezcan en las cosas que han aprendido, porque así permanece en Cristo. El gran interés de este pasaje se encuentra en una expresión de que el apóstol Juan ha usado ya. En el versículo 20 ya habla de la unción de los suyos, han recibido el santo y por medio de la cual todos ellos están equipados con el conocimiento. Aquí habla de la unción que ellos habían recibido y que las enseñanzas todas eran a su vez impresionantes. ¿Qué pensábamos hay detrás de estas palabras de unción?, dice Berkeley. Tendremos que remontarnos considerablemente en el pensamiento hebreo para descubrirlo. En la práctica y el pensamiento de hebreo, la única se relaciona con tres clases de personas. Primero, los sacerdotes eran ungidos. La prescripción ritual dice: luego tomaron el aceite de la unción, lo derramaron sobre su cabeza y lo ungieron, allí en Éxodo 29:7 y Éxodo 40:13 y Levítico 16:32 como referencia simplemente. Punto 2, dice Berkeley: los reyes eran ungidos. Samuel ungió a Saúl como rey de la nación en 1 Samuel 9:16 y 10:1. Más tarde, Samuel también ungió a David como rey, 1 Samuel 16:3 y verso 12. A Elías se le ordenó que ungiera a Hazael y a Jehú en 1 Reyes 19:15. La unción equivalía a la coronación. En tercer lugar, nos dice Berkeley, los profetas eran ungidos. A Elías se le mandó que ungiera a Eliseo como sucesor suyo, allí en 1 Reyes 19:16. El Señor había ungido al profeta para que diera buenas nuevas a las naciones, Isaías 61:1. Así es que aquí encontramos las primeras cosas significativas. En los días antiguos, el recibir la unción había sido el privilegio de unos pocos escogidos, los sacerdotes, los reyes, los profetas, pero ahora es el privilegio de todos los cristianos, por muy humilde que sea. Así es de que la unción representa el privilegio que tiene el cristiano en Jesucristo. Al sumo sacerdote se le llamaba el ungido, pero el supremo ungido era el Mesías. Mesías es la palabra hebrea que quiere decir el ungido. Así es que Jesús fue ungido en grado superlativo. Entonces surgió la cuestión: ¿cuándo fue ungido Jesús? La respuesta es que, dado siempre la Iglesia, es que en su bautismo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, allí en Hechos 10:38. Podíamos tener como referencia. El mundo griego también se conocía y practicaba la unción. Era una de las ceremonias de iniciación de las religiones místicas que pretendían ofrecer al hombre un conocimiento especial de Dios. Sabemos que por lo menos algunos de los falsos maestros pretendían tener una unción especial, que él les aportaba un conocimiento especial de Dios. Como Hipólito nos dice, en esos falsos maestros decían: nosotros somos los únicos entre todos los cristianos que completamos el misterio en el tercer portal y somos allí ungidos con una unción inefable.
La respuesta del apóstol Juan es que es el cristiano normal y corriente el que tiene la unción verdadera, la unción de Jesús. ¿Cuándo recibo esa unción, el cristiano, y en qué consiste? La primera pregunta es fácil de contestar, dice Berkeley. No había nada más que una ceremonia por la que todos los cristianos pasaban, y era el bautismo. De hecho, era costumbre de un tiempo algo posterior el ungir el bautismo con el óleo santo, como nos dice Tertuliano. La segunda pregunta no es tan fácil, dice Berkeley. Hay de hecho dos respuestas igualmente aceptables. Primero, puede ser que la unción quiera decir la venida del Espíritu Santo sobre el cristiano sobre el bautismo. En la iglesia primitiva que eso sucedía de una manera constante en Hechos 8:17 como referencia. Si en este pasaje, dice Berkeley, sustituyeron la unción por el Espíritu Santo, obtendríamos un sentido excelente. Segundo, pero hay otras posibles, los versículos 24 y 27 son casi exactamente paralelos en la expresión. En el 24 leemos que los que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y en el 27 leemos, pero la unción que recibisteis de él permanezca en vosotros. Lo que habéis recibido desde el principio y la unción son expresiones paralelas. Por tanto, bien puede ser que la unción que recibe el cristiano sea la inclusión de la fe cristiana que se le da desde el principio de su entrada a la iglesia. Bien puede ser, dice Berkeley, que no tengamos que escoger entre estos dos interpretaciones, que las dos estén presentes en este pasaje. Esto querría decir algo muy valioso, que tenemos dos compromisos por lo que podemos juzgar cualquier nueva enseñanza que se nos ofrezca. Primero, está de acuerdo con la tradición cristiana que se nos enseña. Segundo, está de acuerdo con el testimonio interno del Espíritu Santo. Aquí tenemos dos criterios cristianos de la verdad. Hay una comprobación externa. Toda enseñanza debe estar de acuerdo con la tradición que nos han transmitido la Escritura y la Iglesia. Hay una comprobación interna. Toda enseñanza debe pasar por la prueba del testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Antes de salir de este pasaje debemos notar dos grandes cosas prácticas, dice Berkeley. Primero, en el versículo 28, el apóstol Juan exhorta a los suyos a permanecer constantemente en Cristo para que cuando Él vuelva en poder y gloria no tenga que acobardarse ante el avergonzador. Con mucho, la mejor manera de esta preparación para la venida de Cristo es vivir con Él todos los días. Si lo hacemos así, su venida no será ninguna sorpresa terrible, sino simplemente la entrada de una presencia más próxima de alguien con quien hemos vivido largo tiempo. Aunque tengamos dudas y dificultades acerca de la segunda venida física de Cristo, esto sigue siendo cierto que para cualquier persona la vida llega algún día a su fin. La cita con Dios llega todo para que nos levantemos y digamos adiós a este mundo y a este cuerpo si no habemos pensado nunca en Dios y si Jesús no ha sido para nosotros más que una memoria imprecisiva y distinta. La suya será como una llamada a un viaje terrible a un lugar desconocido. Pero si vemos el vivir conscientemente en la presencia de Dios y día a día hemos andado y hablado con Dios, esa será una llamada para volver a casa y entrar en una presencia más íntima con uno que no es un extraño, sino un amigo, así nos dice Berkeley. Segundo, en el versículo 29 el apóstol Juan vuelve al pensamiento que no está nunca lejos de su mente. La única manera en que una persona puede demostrar que permanece en Cristo es por la integridad de su vida. Que una persona profesa ser aprobado o desmentida su manera de vivir, así nos dice Berkeley. Puede leer el pasaje, es la última hora, como si el apóstol Juan quisiera mostrar cuán tarde era, cuán pronto vendría Jesús. Es la última hora.
cuanto más enfatizaba el apóstol Juan, podría escribir este versículo si lo estuviera escribiendo hoy, dice Spurgeon, porque muchos de los anticristos salieron de la iglesia, brotaron de entre los seguidores de Cristo, salieron de nosotros. Ustedes que conocen a Dios, inclusive los niños pequeños, los bebés en Cristo, conocen al Padre, conocen todas las cosas y no se les descarriaron y engañaron por estos anticristos que han sido en el mundo. La venida de esta pieza y una mentira no puede ser parte de la verdad. Cristo no nos enseña un sistema jesuístico en el que el error y la falsedad se mezclan con la verdad. El Evangelio es toda la verdad y lo que lo creen podemos decirlo. Vosotros conocéis la verdad y también sabéis que ninguna mentira procede de la verdad, dice Spurgeon. Lo que niega la deidad de Cristo, practicamos y negamos la paternidad de Dios, de la divinidad de Dios. No es posible que entendamos esto de la verdad si no creemos en Cristo, que es la verdad. Como dice el poeta, no puede tener razón en el resto a menos que piensen correctamente en él. Aquello que es sujeto de promesa es también sujeto de preceptos. Y los preceptos del Evangelio se dan a los cristianos porque de esta manera Dios cumple su propia promesa y así me lleva a obedecer sus preceptos, dice en su final Spurgeon. Y terminamos orando. Señor, gracias por tu gran palabra, Señor, por esclarecernos también, Señor, por darnos luz en esos textos bíblicos que el apóstol Juan nos dice. Y llegando al final de lo que es un capítulo más, Señor, prepáranos y danos conocimiento para ponerlo por obra, Señor. Gracias, Señor, por este momento con nuestros hermanos. Y también oramos por nuestros hermanos que no han podido participar. Y oramos también por los hermanos que están por escuchar los audios Pero también, Señor, te pedimos por las necesidades espirituales y físicas de cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por sostenernos en tus manos, fructífera en referente al Evangelio que estamos haciendo, evangelismo que vamos a hacer. También, Señor, te pedimos por la iglesia perseguida en todo el mundo, Señor, por los hermanos que están siendo desplazados y perseguidos. Señor, gracias te damos por todas las cosas. Amén. Hermanos, bendiciones a todos.